normalmente en más o menos medida tengo que lidiar con alguna más, con alguna menos. Pero se trata, y eso es mi día a día, de leer muchísimo, porque la ley es una, pero hay que leer mucha jurisprudencia, lo que dice un juez sobre este caso, lo que entiende un juez sobre el otro, cómo se interpreta esta palabra, cómo otro juez puede interpretar la otra, si ha habido casos parecidos a los míos, etcétera, etcétera. Mucha lectura. Y yo creo que por eso, por esa formación, es que yo miro la Biblia con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Y para mí es natural ir analizando palabra por palabra. Y para mí es natural plantearme una cuestión, un problema, una pregunta y empezar a analizarla. Porque eso es lo que hago yo en mi día a día. Este ingreso que vamos a recibir aquí va a ser grabado, no va a ser grabado, qué deducciones podemos aplicar. Ahora, por ejemplo, estamos entrando a Nigeria y en Nigeria hay un estatus que se llama Pioneer Status, que significa que te van a dar 3 a 5 años de exoneración de impuesto a la renta. Y eso para una empresa la verdad es que es mucho ahorro. Y hay algunos requisitos que cumplir, entonces yo me tengo que asegurar que la manera como se va a estructurar el negocio en Nigeria pues cumpla esos requisitos. Hoy día me acaban de avisar que nos han aprobado un beneficio bien importante en Brasil, pero para llegar a esta aprobación hemos tenido que estudiar mucho y tal, ¿no? Entonces esta pequeña introducción para que un poco entiendan lo que hago y para que entiendan un poco cómo es que enseño. O por qué enseño de la manera como enseño, porque para mí es natural. Entonces yo me he planteado esta pregunta y he dicho, bueno, ¿qué hacer después de un golpe? ¿Quién no ha tenido un golpe? Pues la Biblia es curiosa además, la Biblia es muy curiosa porque dice, porque si tú le pones, Silvia, o si alguno de ustedes le pone search en Bible Gateway o en Biblia Paralela o en el software que ustedes usen para estudiar, si tú le pones esfuérzate y sé valiente, pues te vas a dar cuenta que hay muchísimas escrituras que hablan de esfuérzate y sé valiente. Y entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué me mandas a que me esfuerce y sea valiente? ¿No me has salvado ya? ¿No has muerto por mí? No. Y todo eso es verdad y todo eso es cierto. Pero aún así dice esfuérzate y sé valiente. ¿No les parece interesante esa contradicción? Tanto amor, pero dice esfuérzate y sé valiente. Y porque viene con truco la cosa, ¿no? Oye, ¿por qué me estás diciendo esfuérzate y sé valiente? Ah, porque te conviene esforzarte y ser valiente. Entonces, por ahí nos vamos a ir hoy día. Entonces, lo primero que tenemos que entender, los fundamentos que tenemos que tener, lo primero que tenemos que tener súper claro, el primer fundamento, el primer pilar que le vamos a poner a esta charla, a esta prédica, vamos a decirle, o más bien, el primer ladrillo se va a llamar para el cristiano no hay tragedias. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay golpes, hay turbulencias, hay, ¿cómo se dice? Issues. Hay temas complicados, hay temas complejos, pero no hay tragedias. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es súper importante que no solo lo entiendan, sino que lo interioricen. No hay tragedias. Oye, pero se murió fulanito, no sé qué. No hay tragedias. Oye, pero se perdió un avión, no sé qué. No hay tragedias. Para el cristiano no hay tragedias. Yo recuerdo mucho que el obispo decía, yo no me puedo explicar la tragedia del 11 de septiembre, no me puedo explicar, yo tampoco me puedo explicar. Y el obispo decía, no tengo la respuesta. Pero una cosa sí puedo afirmar, no hubo ningún cristiano en esa tragedia. Yo no he escuchado, y yo suscribo lo que decía el obispo, yo tampoco he escuchado de ningún cristiano que se hable que haya estado en esa tragedia. Pero sí he escuchado, por ejemplo, historias de muchos cristianos que tenían que estar ahí, que no estuvieron. De eso sí he escuchado y eso sí puedo suscribir. Entonces, he puesto ese nivel de tragedia para que nos quede en la conciencia y en la médula que no hay tragedias. Que no hay tragedias. No hay tragedias. Eso es súper importante. Ese es el pilar, para mí ese es el pilar de
de muchas cosas. No hay tragedias. Oye, se perdió el carro, se nos ponchó una llanta, se quebró la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tragedias. Me echaron del trabajo. Está alguien cercano en el hospital. No hay tragedias. A mi hijo le detectaron cáncer. A mí me detectaron cáncer. Me violaron de pequeña. Me abusaron de mí de pequeña. No hay tragedias. No hay tragedias. No hay tragedias. Vamos a desterrar, si es que algún rezago de ese entendimiento que hay en nosotros, lo vamos a desterrar. No hay tragedias. No hay tragedias. ¿Ok? Y yo no sé, no he encontrado un versículo que me diga que no hay tragedias. O sea, no he encontrado, y le dejo de tarea, y la verdad me gustaría si alguien me ayuda y la próxima vez que nos veamos me diga, oh, he encontrado este. Yo particularmente no he encontrado uno que diga textualmente que para el cristiano no hay tragedias. Pero lo que sí he encontrado, y a raudales, es mucha palabra sobre la fe, sobre al que cree todo le es posible. Y a mí me gusta mucho esto, en Marcos 9:23. Marcos 9:23. Antes habías puesto algo de Malaquías, ¿verdad? ¿En tragedias? No importa, déjalo en Marcos 9:23. Lo que sí, entonces, para seguir con el hilo de lo que estaba explicando, lo que les quería decir es, no he encontrado algo textualmente que diga que para el cristiano no hay tragedias, pero sí he encontrado mucho que habla de fe y que habla de que para el que cree todo es posible. Me gusta mucho esto, hay mucha palabra. Juan está llena de enseñanzas. Juan 11:40 tiene una frase maravillosa que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria. Pastor Arturo hace ya algún tiempito empezó a hacer una serie de fe y se las recomiendo mucho. Y a mí me gustó mucho cuando volvió y dijo, bueno, otra vez voy a hablar de fe, porque el día que muevas una montaña, eso quiere decir que ya no necesitas hablar de fe, pero mientras tanto vamos a seguir hablando de fe. Y para mí esto es mi hilo conector con el hecho de no hay tragedias, ¿ok? No hay tragedias. Y otra cosa que tengo que entender es, y si no hay tragedias, tampoco hay final triste. Porque al final, si no me convenzo en el razonamiento, oye, si ustedes vienen y me dicen, hermana, realmente no me ha convencido que no hay tragedias, ok, puede ser, porque no he encontrado un verso que suscriba lo que digo textualmente, y probablemente usted me puede decir que sí, a lo mejor sí hay tragedias, no sé qué, pero sí le puedo decir no hay final triste. Y eso es difícil discutir, no hay final triste. Lo que sea que pase en nuestro final, no hay final triste. Oiga, yo el año pasado, no me quiero explayar porque de eso no se trata la charla, pero el año pasado en Colorado yo pasé uno de los días más negros de mi vida y me acuerdo que Pastor Ana me dijo, no importa cuál sea el final, no hay final triste. No hay final triste. Con Dios no hay final triste. Sea que aquí obtengamos todo lo que tenemos que obtener, o sea que allá en el cielo estemos con Él, no hay final triste. ¿Okay? Ese es el segundo pilar que va a quedar hoy día en esta charla. El primero es, para el cristiano no hay tragedia, y el segundo pilar es, no hay final triste. Y alguien me puede decir, oye hermana, eso me parece muy bien, muy bonito, teoría, tal, pero ¿qué más? Tú enfócate en la llegada. No te enfoques en el final, no te enfoques en las tragedias, tú enfócate en la llegada. ¿Y cuál es tu llegada? ¿Te has preguntado cuál es tu llegada? ¿Saben, tienen ustedes un versículo o tienen visualizada su llegada? Yo les voy a compartir la mía es Deuteronomios 28:12. ¿Cuál es tu llegada? ¿Es tu sanidad? ¿Es tu prosperidad? ¿Cuál es tu llegada? ¿Lo puedes poner en cosas materiales? ¿Lo puedes tener en cosas concretas? ¿Cuál es tu llegada? Y a mí, Deuteronomios 28:12, yo hice de este versículo uno de mis pilares, porque a mí me parecía raro
que la Biblia diga podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Y a mí eso se me hacía raro. Cuando recién empecé a practicar la vida cristiana, este versículo siempre me atrapó, porque se me hacía muy exagerado. Me atrapó por eso, porque decía, wow, o sea, qué exageración. Yo pensaba que estaba a lo mejor mal escrito, decía, ¿no? A lo mejor está mal escrito, a lo mejor naciones no quiere decir naciones, quiere decir a lo mejor pueblitos, municipios, condados, ¿no? Algo más chiquito, vecindario, pero naciones, decía. Y yo empecé a desarrollar una conexión con este versículo precisamente por eso. O sea, yo enlacé con este versículo porque desde muy chica siempre estuve pegada a este tema de los negocios y de las empresas y tal, y a mí esto de prestar a muchas naciones se me hace mucho dinero, y el mucho dinero, y así tal y como está aquí, se me hacía muy exagerado. Pero a través de los años he aprendido a entender que Dios es exuberante. Marisita no me va a dejar mentir, porque Marisita se lee la Biblia todos los días y se conoce la Biblia de memoria. Salomón era muy exuberante. Habla de pavos reales y cedros y exuberante. A veces hasta groseramente exuberante. Porque para Dios no es problema. Porque todo el oro y el dinero y la plata no es ningún problema. Y cuando me dice, tú podrás prestar, o sea, te voy a dar tanto dinero que vas a prestar a las naciones, no es problema para él. Una vez he escuchado al Dr. Murdock decir que él construyó una casa maravillosa y fabulosa, con piscina, lago. Creo que su casa cuesta 8 o 10 millones de dólares. Y el Espíritu Santo le decía, ¿tú crees que esto es lujo? Esto es, pero, o sea, es que ni el baño de la última... El cielo está pavimentado en oro. Entonces, ¿tú crees que para Dios el dinero es problema? Y cada vez que vuelvo a esta es mi meta. No pierdan eso, de vista. Y como esta es mi meta, yo me preocupo en ir y aprender y en entender y en estudiar y en conectarme de la forma que puedo a esta que es una de mis metas. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu meta? ¿La tienes por escrito? ¿La tienes visualizada? ¿La tienes en tu pared? ¿La tienes subrayada en tu Biblia? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu llegada? ¿A dónde vas a llegar? Es súper importante que si no tienes una llegada, te plantees hoy seriamente la cuestión de necesito tener una meta. Y es importante que no tengas una sola meta, que tengas varias metas. Conmigo hoy tengo el honor de presentarles a mi hermano pequeño. Yo creo que ya ustedes le conocen. Mi hermano pequeño, por si acaso, está soltero, pero tienen que pasar por mí, o sea, que no se entusiasmen. Y por Pastorán, y por Dulce, y por Maris, o sea, que no se entusiasmen, la tienen difícil. Y mi hermano pequeño es una de las personas más enfocadas, aún sin conocer a Dios. Cuando él antes no conocía a Dios, es una de las personas más enfocadas que conozco. El obispo tenía una frase que a mí me gustaba mucho y decía, parece que la gente al venir a la iglesia deja su cerebro fuera de la iglesia. Oye, si antes eras enfocado, si antes tenías metas, ahora que estás en la iglesia y ahora que estás en Cristo, pues con mucha mayor razón. Escoge una meta, visualiza una meta, elige una meta y luego, es súper importante, enfócate en esa meta. Enfócate en esa meta. A mí me sacudió mucho la venta de WhatsApp. ¿Cuántos se han bajado el apps de WhatsApp en su celular? Levanten la mano. Los que no tienen, pregunten a sus hijos pequeños qué es un WhatsApp y bájenselo al celular. Es un programa de conexión, la gente se conecta a través del WhatsApp. Es como escribir texto solo que usando el internet sin usar tus minutos de texto.
de tu cuenta de teléfono. Sobre todo para las personas que pasan, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, sobre todo las personas que pasan de 40, es súper importante que estén con la tecnología, súper importante. Es súper importante que se enteren qué es su Facebook, qué es WhatsApp, qué es la economía digital. Es súper importante que se enteren, súper importante. Porque muchas oportunidades de negocio y el dinamismo hoy en día, o sea, en términos sencillos, donde se mueve el dinero, hoy en día está en ese sector. Y es importante que ustedes se enteren por lo menos qué está pasando ahí. Entonces, volviendo a mi tema. A mí me sacudió mucho la venta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque tiene 5 años de formada, 5 años de formada, chequen aquí, 50 empleados, y el valor de la compañía, o sea, lo que se embolsaron estos 50 empleados, obviamente los creadores mucho más, pero lo que se embolsaron entre 50 empleados fue 19 billones de dólares. Billones. Para que se hagan una idea, porque los veo así con cara de ¿qué es? ¿Con qué se come? Para que se hagan una idea, y esto lo busqué en honor a Alex. El Producto Interno de Bolivia. ¿Qué es Producto Interno? ¿Qué es producto, qué es interno y qué es bruto? Que así se llama, Producto Interno Bruto. Sin alusiones, pero se llama así. En términos sencillos, es todo lo que produce ese país, todo lo que produce Bolivia. Y ya no les voy a complicar con separar los producto nacional, las empresas extranjeras. No, vamos a asumir que es todo lo que produce Bolivia. Todo lo que produce Bolivia, todo el Producto Interno Bruto de Bolivia hace 3 años era 10 billones de dólares. 10 billones de dólares. Todo lo que produce Bolivia hace 3 años era 10 billones. Hace 2 años se duplicó. 20 billones. Hoy en día está aproximadamente, dicen que han cerrado en 30 billones o cerca de la frontera de los 30 billones. Ok, Bolivia, todo el país de Bolivia. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia, doctor Alex? 9 millones. 9 millones de habitantes. Un país de 9 millones. Y ojo, agarren el periódico, váyanse al Wikipedia. Bolivia es un país que tiene mucho recurso, tiene mucho recurso. Bolivia, un país en el medio de Sudamérica, produce hace 3 años 9 billones, hace 2 años 20 billones y el 2013 parece que han cerrado cerca de los 30 billones. Oiga, pongan en una balanza 19 billones que costó WhatsApp versus 30 billones que produce Bolivia hoy en día. ¿No les parece, regresando a 28, que con 19 billones yo puedo prestar las naciones? ¿No les parece que con esa cantidad podemos prestar a las naciones? Y otro paréntesis más aquí. La firma del chequezote, porque obviamente tiene muchos ceros, lo hicieron en un food stamp. Lo hicieron en una agencia food stamp. Porque uno de los fundadores, que me parece que es un ucraniano, no sé quién se sabe la historia, que me sople un poquito, me parece que era un ucraniano, cuando llegó a este país, pues vivía del food stamp. Pero enfocado, señores, enfocado. De food stamp, es que la historia se puede titular de food stamp a 19 billones. De food stamp a prestar a las naciones. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es tengan una meta, empiecen a familiarizarse con la meta, denle vueltas a la meta, desmenucen la meta. Entiendan la meta, empiecen a rodearse con gente que tiene que ver con su meta. Okay. Es súper importante que ustedes, cuiden su mente, es súper importante que ustedes imaginen, es súper importante. Qué importante es la imaginación, qué importante es la imaginación. Es súper importante que ustedes… hay algo que estoy practicando últimamente y le dije a Pastor Ana cómo me ha cambiado la vida y le estaba diciendo que ahora yo oro en voz alta y le voy diciendo al Señor todo lo que necesito pero en voz alta y Pastor Ana me dijo algo que me encantó, me dice es que el hablar, a ti te pasan muchos pensamientos por la cabeza por diario, ¿no? Te pasan entre buenos y malos y Pastor Ana dice que el hablar hace que empieces a quedarte con esos pensamientos,
el hecho de hablar significa que te estás empezando a quedar, o estás empezando a retener pensamientos. Entonces, yo les animo mucho, hablen, empiecen a visualizar, empiecen a hablar, empiecen a decirle al Señor, ok, quiero una casa, la quiero así, y como la quiero así, pues voy a preguntarle a fulanito que tiene una casa parecida, ¿cómo le hizo? ¿Cómo la consiguió? ¿Qué necesito para mantener una casa grande? ¿Cuánto se paga en property tax? Empiecen a visualizar. Eso es súper importante. Tengan un motor, tengan algo de combustión que los empiece a motivar para que estén enfocados. Enfocados. Oiga, me voy a tomar la licencia, y porque es mi hermano, lo voy a usar nuevamente de ejemplo. Nuestro padre se fue con el Señor el 21 de agosto y mi hermano tenía un examen muy importante, crucial para su carrera, el 5 de septiembre. Oiga, ¿usted cree que es poquito tiempo? Que él no tenía toda la excusa de tirarse en su cama y decir, out, estoy fuera, cerrado por duelo. Tenía toda la excusa del mundo para hacer eso. Pero valiente como es él y enfocado como está, hizo un nudito a su corazón y se fue a su examen. Y hoy, gracias a Dios, acaba de dar el tercer examen, te falta uno, ¿no? No, ya no le falta ninguno, así que por favor mírenlo bien porque después no lo van a reconocer. Enfocado. Enfóquense. Cuiden su ambiente, eso es súper importante. Cuiden su ambiente. ¿Qué personas? Ojalá yo pudiera estar transmitiendo hoy día lo importante que es tener la mente clara. Guarden su mente, porque su mente es donde se empiezan a producir los pensamientos. Su mente es lo que les va a empezar su mente es donde se visualizan, es donde empiezan a meterse en las metas. Su mente es lo que va a generar es lo que les va a ayudar a generar todas las figuras, todas las imágenes. Y esas imágenes tienen que ayudarles a ustedes a enfocarse a la meta. Enfóquense. Enfocado. Y este punto, el hecho de que estés enfocado, me hace regresar a la pregunta a mi primer punto. Para el cristiano no hay tragedias. Pero para el cristiano enfocado no hay tragedias. Cuando una vez estaba yo muy triste, estaba empezando a hacerme preguntas, porque a veces los cristianos tendemos a perder el tiempo. Es así. Cristianos y no cristianos, pues perdemos el tiempo. Y estaba yo en una de esas pérdidas de tiempo y estaba preguntándome, ¿por qué? Y como los conozco, yo sé que todos ustedes pierden el tiempo con esas preguntas. Y luego caí en la realización de que usted lo puede interpretar como quiera. Yo pienso que ha sido el Espíritu Santo que me habló. Con todo respeto, a mí me habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, para donde tienes que estar, no necesitas esas preguntas, no necesitas las respuestas. A donde te quiero llevar, no necesitas las respuestas. Oiga, ¿cuántas veces nos hacemos preguntas? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y en medio de todas esas preguntas, ¿se han preguntado si para dónde van necesitan las respuestas? ¿Se han preguntado si necesitan las respuestas? En el 99% de los casos no necesitan la respuesta. Oiga, Pablo, no por algo, hablaba mucho en términos militares. Yo no sé si aquí hay algún militar o alguien que ha tenido experiencia en la vida militar. Tú. Y en la vida militar, si te decían que cumplieras
si te daban un encargo, si te daban una instrucción, tú tenías opción de ir y dar vueltas y no, de ninguna manera. Es esto, lo tenías que hacer, estuvieras sana o estuvieras enferma, ¿verdad? Lo tenías que hacer, te sintieras bien o te sintieras mal. Lo tenías que hacer, te sintieras con ganas de hacerlo o sin ganas de hacerlo. Mi hermano, no Tito, pero mi hermano, el otro, hizo entrenamiento militar por algunos meses y él me contaba que lo levantaban a las 4 de la mañana, yo no sé si en tu caso era lo mismo, 4 de la mañana, a cantar el himno nacional todos los días. Y uno se puede preguntar, yo por lo menos hubiera cuestionado, oiga, ¿por qué el himno? ¿Por qué a las 4? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Si el himno lo podemos acortar, podemos cantar otra versión, yo seguro que hubiera hecho 50 preguntas. Pero el mundo militar es eso, no, es enfocado, es preciso. El obispo usa una palabra que a mí me encanta, es francotirador. Oiga, ¿para qué necesita muchas balas? ¿Para qué necesita mucho tiempo? ¿Para qué necesita mucho recurso? Vamos a entrenarnos a tener precisión de francotirador. Enfócate, enfócate. Con los recursos que tienes, enfócate, enfócate. Francotirador, empecemos a pensar como francotiradores. Estos son mis recursos, hacia allá voy, me voy a enfocar. Me voy a enfocar. Tenga ganas, no tenga ganas, llueve, truena, haya sol, haya nieve. A mí me causa mucha gracia la gente que me dice, llegué tarde porque, el bus llegó tarde. Tomas bus. O sea que si el bus, quiero decir, si te espera $1.000.000 en no sé dónde, no vas a ir porque no te lleva el bus. No sé, podría darles muchos ejemplos, pero a mí me llama mucho la atención. Tengo mucha gente que me dice, no puedo ir a la iglesia porque esto, lo otro y aquello. Ok, no es mi pérdida. Al final yo estoy enfocada y estoy con lo mío, pero necesito que se enfoquen. Necesito que se enfoquen, necesito que visualicen una meta y necesito que se enfoquen. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque vamos bien, ¿no? Entonces, ni siquiera he entrado a mi tema. Entonces vamos a repasar. ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos yendo bien? ¿Me van a volver a invitar? ¿Sí? Ok. ¿Van a dar un buen reporte de mí? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a repasar rápidamente. Para el cristiano no hay tragedias, no hay final triste, porque necesitamos conocer nuestra llegada y necesitamos ir enfocados. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. El segundo gran punto, ya una vez sabiendo que no hay tragedias, que necesito saber mi llegada, que necesito enfocarme y que sé que no hay finales tristes, ahora sí me pregunto, oye Dios, ¿por qué me pides que me esfuerce y que sea valiente? Ay, 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 ay. Ay, qué duro que es eso. Qué duro que es eso, Señor. Qué duro que es eso. Y les tengo una sorpresa. No me sé la respuesta. ¿Me perdonan? ¿Por qué nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes? Pues no lo sé y probablemente no interesa, pero aquí está. Y lo vamos a aprender. ¿Ok? Y vamos a aprender y vamos a leer varias escrituras y vamos a aprender. Y luego vamos a ir a mi historia a ver si me da tiempo. Una de las cosas que me llamó mucho, mucho la atención es que la Biblia relaciona mucho disciplina. Es que quiero buscar una palabra que lo podamos entender todos. De hecho, hay una versión que dice azote. En un solo verso hablan de disciplina, de azote, y dice, porque el Señor les ama. Qué interesante, ¿no? ¿Puedes ponerme Hebreos 12:6, por favor? No sé cuál versión es, me olvidé de copiar la versión. Hermano Mauricio, usted se ríe porque usted da mucho azote, ¿verdad? Dígale a sus niñas, es porque les amo profundamente. Y azota, ¿ven que está ahí? ¿Ven que está ahí? ¿Puedes darme un compare, por favor?
porque creo que has mandado compare a la versión anterior, ¿no? No, sí, ahí está, al verso anterior, sí. Ahí dice, BAD es Biblia al día. Biblia al día, ven que ama y azota y disciplina, todo en un mismo verso. Vamos a amar, dice, uy, eso está trágico. Sufrid, aguantad, porque Dios se porta con vosotros como hijos. Y Pastor Ana nos ha enseñado, no vayamos por la vida como X, ¿no? No vayamos en la vida como hijos, o sea, no vayamos en la vida como hijos. Vayamos por la vida como hijos. Eso es súper importante. Asuman su rol y papel de hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo un chocolate, pero ¿por qué es importante ir por la vida de hijos, por la vida en actitud de hijos? Por varias razones, pero la más importante es porque solo el hijo hereda. Solo el hijo hereda. Solo el hijo hereda. Vayamos por la vida con actitud de hijos. Vayamos por la vida con actitud de aprendices. Vayamos por la vida con la actitud correcta. Y una de las características que tiene que tener la persona que va por la vida con la actitud correcta es la actitud de hijo. La actitud de hijo. Solo los hijos heredan. Solo los hijos tienen el derecho natural. Solo a los hijos les asiste el derecho de la herencia. Solo a los hijos. Solo a los hijos. Es muy importante que ustedes vayan por la vida con la actitud hijo de Dios, con el título hijo de Dios. Porque solo el hijo de Dios hereda las promesas de Dios. Vayan por la vida con ese título. Amén. Entonces, y si soy hijo, y aquí es donde la Biblia se pone interesante, entre comillas, porque entonces Dios habla de que nos trata con azotes porque somos hijos. Y ante esa revelación, ¿qué decimos? Ouch. ¿Qué nos queda decir ante esa revelación? Pues ouch. Y por eso Dios nos pone frases o nos pone versos como esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, si volvemos a mi pregunta inicial de ¿por qué vienen los golpes? O si nos vamos a mi pregunta con la que arranqué el servicio, o una de las preguntas que se desprende del título, ¿por qué vienen los golpes? Pues porque somos hijos. Yo puedo concluir que es porque somos hijos. Porque hay azote, porque hay disciplina, porque hay amor de un padre. Porque el que ama, disciplina. Porque el que ama, así que padres, ustedes pueden ir y ¡ta! Porque te amo. ¡Pah! Porque te amo. Y te amo mucho. Y te hablo doble. Porque te amo. Pastora Ana dice una cosa que a mí me da mucho miedo. O sea, no porque lo diga, sino porque la frase en sí me da mucho miedo. Preocúpate el día que te dejan de corregir. Preocúpate el día que te dejan de corregir. Porque el día que te dejan de corregir, lo estamos viendo acá. Estamos viendo acá la relación amor y corrección. Y azote y disciplina. Preocúpate el día que ya no tengas eso en tu ambiente de trabajo, en tu ambiente familiar, en tu ambiente de la iglesia. Preocúpate. Preocúpate el día que ya no haya corrección. Preocúpate el día que no vengan los azotes de Dios. Preocúpate, preocúpate. Ese día preocúpate. No te preocupes el día que, no sé a quién le conté, el lunes, le conté creo que a Pastora Ana, el lunes, mi mamá y yo, creo que mi hermano no sabe, así que se va a enterar. El lunes nos quedamos mi madre y yo en la autopista a las 10 de la noche, en una autopista oscura en Oregón, porque se reventó la llanta de mi carro. Bueno, muchos me están mirando con cara de, no sabe cambiar una llanta, ni siquiera sabía que era una llanta, de repuesto. Llamé al asegurador y me dice, ¿tiene llanta de repuesto? No sé, por si acaso traiga una, porque no sé qué es eso. Pero, y mi cuñado me decía, pero cámbiala, si supiera no te estuviera llamando. Pero oiga, ese es un azote feo. Ese es un azote feo. ¿Por qué? Y encima con mi madre. Ese es un azote feo. Yo miraba al cielo y le decía, Señor, a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, puede ser, pero a las 10 de la noche en esta autopista oscura, ese es un azote feo. Ese es un azote feo. Pero a mí la Biblia no me manda a cuestionar el azote. A mí la Biblia me manda a seguir enfocada. Oiga, gracias a Dios llegó mi cuñado, cambió la llanta y a seguir andando.
Les pongo un ejemplo trivial, porque quiero que pongan ese ejemplo, porque en lugar de esa ponchada de llanta, quiero que pongan su ejemplo personal. Y le digan a Dios, oiga, Dios, yo te pude haber dicho por qué a esta hora, no sé qué, pero en lugar de eso no me voy a enfocar en eso. En lugar de eso me voy a enfocar en mi meta. Cada uno de nosotros puede tener todas las excusas del mundo. Cada uno de nosotros le puede decir a Dios 50.000 razones de por qué no hacer las cosas. Estoy cansado, estoy de duelo, estoy con frío, estoy con artritis, etcétera, etcétera. Pero vamos a tomar la actitud de voy a ir enfocado, voy a ir enfocado, voy a ir enfocado, voy a ir enfocado. Tú me has dado una meta, voy a ir enfocado y además me has advertido que me esfuerce y que sea valiente. O sea, no hay sorpresas. Muy bien. Qué bueno que todavía nos queda tiempo. Ahora sí puedo ir a mi historia. Vamos a ir a 2 de Crónicas 31:12. No, perdón, vamos a ir a 2 de Crónicas 31. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho estudiar la Biblia por libros enteros. Porque a lo mejor por capítulos me pierdo, no me acuerdo, etcétera, pero por libros enteros es realmente una maravilla. Para el que no lo está haciendo, le recomiendo que lo haga así. Entonces vamos a arrancar en el 31. Yo les voy a contar un poquito la historia. ¿Estamos aprendiendo algo? Muy bien. Aviso para los mayores de 40, otra vez. Es súper importante que vayan con la tecnología, es súper, súper importante. El otro día encontré yo, mientras me encuentran la historia, el otro día encontré yo a mi jefe. Mi jefe creo que debe tener 47, 48 años. Y tiene Facebook, se acaba de crear un Facebook. Y entonces me hizo mucha gracia, pero me dijo algo que a mí se me hace todo el sentido del mundo. Y me dijo, no obviamente porque no necesita amigos, porque con el dinero que tiene se puede comprar amigos. Me dice, no, pero necesito estar conectado con la tecnología, necesito saber qué está pasando, necesito enterarme, es súper importante que vayan con la tecnología. ¿Lo tenemos, TV? Segunda de Crónicas, arranca con el 31. No, arranca con el 31, 31.1. ¿En qué estamos en? Perdón, te dije mal. Lenguaje actual, por favor, porque si no, no me entero. Oiga, y ahora que estuve leyendo Crónicas, la verdad es que Crónicas es una lectura que le encargo muchísimo, muchísimo. La historia de Crónicas, sobre todo Segunda de Crónicas, narra la historia de los reyes básicamente de los reyes de Judá. Ustedes saben que Dios le hizo rey a David, Dios de todo Israel, y Salomón heredó el reino. Joroboam, corrígeme Marisita si estoy mal, salió disparado porque se llevaba mal con Salomón. Se fue a vivir a Egipto. Y cuando murió Salomón, Roboam, su hijo, hereda el reino. Y la historia es fascinante. La historia de Segunda de Crónicas es fascinante. Y la verdad podemos sacar muchos ejemplos y muchas historias. Y aquí es donde, creo que aquí es donde me voy a concentrar los últimos 10 minutos. La historia es fascinante porque ya les dije que tienen que andar enfocados, ya les dije que tienen que tener una meta y es muy importante que tengan un consejo de sabios. ¿Quién habla en tu vida? ¿Quién es la voz autorizada en tu vida? ¿Quién es tu consejo de sabios? El doctor Murdoch me parece que le llama tus top investors. Yo voy a usar estoy como con la onda de Crónicas, yo voy a usar lo que dicen Crónicas. ¿Quién es tu consejo de sabios? ¿Tienes un consejo de sabios? Oiga, que tu consejo, sobre todo para los jóvenes, que tu consejo de sabios no sea tu amiguito del colegio, no sea tu amiguita del colegio. Ayer, no sé si escucharon el mensaje de sabiduría, la que Pastor Ana da por teléfono, y habló muy bonito acerca de la autoridad.
Y a mí una cosa que me gustó mucho de ella es que dijo que desde pequeña tuvo la necesidad de andar siempre pegada a los maestros y de andar siempre pegada a la autoridad. Ojalá todos tuviéramos esa unción, todos tuviéramos esa habilidad especial. Que tu consejo, tenga mucho cuidado, sobre todo los jóvenes, que tu consejo de sabios no sea tu amiguito o tu amiguita, que no sea tu coleguita del cole, de la universidad, si están en la universidad. Que tu consejo de sabios lo formen personas que son eso, que sean sabios. Definitivamente tiene que estar tu pastor entre tu consejo de sabios. Pastor tiene que estar el representante principal de todo el consejo de sabios. Si tienes un trabajo, tu jefe debería de ser parte del consejo de sabios. Y si no te hablas con tu jefe, plantéate esa situación, analiza esa situación, no le rehuyas a la situación. Si hay alguna situación que no funciona con tu jefe, de tal manera que tú no le escuchas al jefe, ten mucho cuidado con eso. Si tú vas a un trabajo donde no tienes una relación con el jefe, tengan mucho cuidado con esa situación. Mucho cuidado. A lo mejor necesitas a lo mejor necesitas pedir perdón, a lo mejor necesitas cambiar tu actitud. De hecho, no me acuerdo exactamente, no sé si tú puedas encontrar la palabra. De hecho, y esto Pastor Ana se los ha enseñado muchísimas veces, Dios habla de honrar a la autoridad y Dios no distingue entre autoridad buena, autoridad mala. De hecho, la autoridad de José era Faraón. De hecho, la autoridad de Nehemías era Nabucodonosor, que era un rey pagano. Y no había excepciones para ellos. Tengan mucho cuidado. Esto es algo que no sé por qué me he venido por aquí, a lo mejor alguien necesita oír esta palabra, pero tengan mucho cuidado la relación con el jefe, tengan mucho cuidado en su relación con el jefe. Y si de plano no existe una relación con el jefe, pues hay que revisar con cuidado esa situación. Entonces, lo que les estaba contando es, necesitamos un consejo de sabios. Entonces, fíjense la clave, fíjense cuán determinante puede ser el consejo de sabios. Voy a empezar a contarles la historia, porque me estoy quedando sin tiempo. Voy a empezar a ir un poquito más rápido, voy a empezar a contar la historia. Fíjense qué determinante el consejo de sabios. Entonces, Roboam, que acababa de heredar el reino, tenía dos consejos de sabios. Tuvo la oportunidad de tener dos tipos de consejos de sabios. Los sabios que habían aconsejado a Salomón y gente joven que recién se graduaba de sabio. ¿Okay? Y Roboam, pero para esto, Joroboam regresa de Egipto, porque ya se entera que Salomón se muere, regresa de Egipto y se